Hola, bienvenidos a todos aquí a este webinar del 220, en el que vamos a poder contarles un poquito más acerca de diferentes marcas de nuestro portafolio, de las cuales entraremos a un poco más en detalle. Quiero presentarme, yo soy Lorena López de Castilla, yo soy la directora comercial de GNF Worldwide, y aquí a mi derecha está Luciana Millán, nuestra COO, quien también lidera el departamento de consultoría. Para contarles un poquito más acerca de nosotros, GNF Worldwide nace hace casi 12 años en Lima, Perú, donde tenemos una de nuestras oficinas principales. También tenemos oficina central en Florida, en Miami, en Madrid, donde estamos basadas, Luisiana y yo, y también en Dubái. Además de ello, tenemos presencia global. Estamos en casi 40 países a través de oficinas secundarias, partners y aliados. Dicho esto, quiero comentarles que GNF Worldwide en realidad hace una sola cosa, que es la franquicia. Solo estamos en el mundo de la franquicia, pero dentro de la franquicia estamos en 3 espacios. El primero es en el de consultoría. En ello lo que hacemos es ayudamos a las empresas a construir o transformarse al sistema profesional de franquicia. Y aquí quiero recalcar el tema profesional, porque muchas marcas se hacen llamar franquicia sin serlo. Y ahí es donde empiezan, digamos, los problemas en que muchas veces las personas en diferentes partes del mundo tienen una connotación negativa con la palabra franquicia. Luego, la segunda parte, el segundo espacio en el que estamos es en el de brokeraje, que aquí básicamente lo que ayudamos a las empresas es en su comercialización y o internacionalización. Depende de cuál sea el plan, evidentemente, que vamos trazando con, claro, digamos, con cada marca, ¿no? De acuerdo a cada necesidad también de cada empresa y de los objetivos de expansión que tengan. Exactamente, porque al final todo es un tema de escala. Y en el tercer espacio en el que estamos es en el de capital, que ahí básicamente lo que hacemos es ayudar a las empresas en todo lo relacionado con el tema de banca de inversión, con todo lo que es fusiones y adquisiciones, así como también en, por ejemplo, cuando una marca quiere hacer un exit, ya sea total o parcial, o también, por ejemplo, en temas de fundraising y demás. Y es muy importante entender que es un 360. Muchas veces hay marcas que necesitan la consultoría, otras necesitan de repente la parte de brokeraje y otras el capital, pero muchas también necesitan el 360 y de eso un poco también se trata. No, y aparte, Lorena, perdona, existe también la oportunidad que nosotros queremos brindarle siempre a los clientes, que es la posibilidad de acompañarlos durante todo el camino, desde el principio, digamos, valga la redundancia, desde que un cliente llega con la necesidad de querer convertir su negocio, digamos, exitoso y probado al sistema profesional, como decía Lorena, de franquicia. Nosotros lo que hacemos es ayudarlo en ese proceso y no solamente como algunas veces puede ocurrir o puede sentir el cliente, que lo vamos a dejar allí con haber hecho todo el trabajo largo de la estandarización, etcétera, que es un trabajo que es una inversión de tiempo y dinero, y que lo vamos a dejar ahí, sino que, como decía Lorena, nos acompañamos en el proceso de comercialización e internacionalización, y posteriormente en el futuro puede ser, no muy, digamos, a mediano o largo plazo, donde el cliente ya diga, bueno, quiero hacer una venta total o parcial, o como tú decías, un fundraising, y ya entonces ayudarlo también hasta ese proceso. Exacto, y también es interesante entender que la franquicia en realidad es para diferentes cosas. Muchos nos dicen, en verdad, yo tengo, digamos, capital para desplegar, pero también lo tienen que ver como que la franquicia muchas veces también te sirve para ordenarte y estructurarte como una franquicia para, digamos, tener un crecimiento mucho más, valga la redundancia, estructurado y poder realmente aguantar el crecimiento. Nosotros siempre decimos que a nosotros no nos sorprende cuántos locales o cuántas unidades habrá una marca, sino cuántas nos cierran el tiempo. Claro, y aparte de eso, también como comentabas, Lorena, hay un tema interesantísimo que siempre destacamos y lo repetimos como loros a veces en algunas reuniones con algunos clientes, es la posibilidad que brinda el sistema de franquicia profesional de apalancarte, como siempre lo comentamos, en términos de, puede ser de tiempo, talento, dinero. Si es una persona o un negocio o un grupo operador que tiene una marca o digamos, algo que quiere convertir al sistema de franquicia, realmente esto te ayuda. Hay clientes que llegan y dicen, yo tengo el capital para seguir creciendo y escalando, como comentaba Lorena, a través de unidades propias, pero hay un tema que claramente de escalabilidad y de tiempo y de gestión, que no todas las personas, obviamente hay un nivel, un tope, digamos, de crecimiento, y eso se lo pone el mismo dueño de la marca, en este caso un franquiciador o alguien que elija crecer a través de este sistema. Razón por la cual nosotros pues ayudamos a los clientes a convertirse a este sistema. Claro, y exacto, y también el tema de, por ejemplo, de que tú puedes conocer mucho tu mercado, o sea, conoces mucho tu negocio y conoces mucho tu mercado, pero hay mercados que
no vas a conocerlo tan bien como alguien local. Entonces Claro. también puede ayudarte a ir con esa expertise también de ese lado, ¿no? Por supuesto. Entonces, en este webinar lo que queremos es contarles un poquito más acerca de nuestro top 20. Como les comentábamos, nosotros publicamos 2 al año, en los cuales identificamos o presentamos, mejor dicho, 20 de nuestras marcas de nuestro portafolio y las vamos rotando. En este top 20 contiene 20 marcas entre globales y emergentes, todas con un mindset global, todas evidentemente con un gran potencial y que actualmente representan una oportunidad real de inversión. Entonces ahora Luisana nos va a poder explicar un poquito más a detalle los datos económicos del top 20. Claro que sí. Bueno, ahora voy a comentarles un poco para que la idea es que ustedes puedan hacer este ejercicio en casa o donde quiera que se encuentren en este momento y este documento, digamos, descargable, como comentaba Lorena, está compuesto por distintos elementos. Como ven, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que es el de la Boulangerie Boulmiche, que es una marca, un bakery o panadería artesanal francesa que tiene un twist latino, así lo define el cliente, que digamos tiene origen en Miami, en Estados Unidos, en Florida, y pues aquí ven a la columna que está a la derecha, está todo lo que es la parte del sector que corresponde a la industria en la que hace vida, digamos, la marca. Ustedes pueden ver esto con las otras 19 marcas que están presentes en el documento. Luego tienen lo que corresponde al ítem de categoría, que es ya específicamente en dónde está desempeñada la industria. En este caso sería una cafetería, pastelería o bakery en inglés, también se le dice bastante así en algunos países de habla hispana. Luego tenemos el país de origen, en este caso, como les comentaba, esta es de Estados Unidos. Tiene presencia global, en este caso esta marca solo se encuentra en los Estados Unidos y su objetivo de expansión es dentro del mismo país, con 7 unidades hasta la fecha. También, bueno, ya estamos también en varias conversaciones allí con algunos interesados. Y luego pasamos a los territorios disponibles, en este caso, como les dije, está solamente Estados Unidos, verán otras marcas que tienen varios territorios disponibles, y luego pasamos al punto de formato de franquicia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de formato de franquicia? Esto también es súper importante, porque en este caso dice diferentes formatos disponibles según territorio, tal y como les dijo Lorena, la expansión de cada una de estas marcas y la estrategia de crecimiento que utilicen, por supuesto también asesorados por un equipo profesional, en este caso que eligieron a GNF Worldwide. Se trata de acuerdo al potencial que tenga un territorio, y cuando nos referimos a formatos, nos referimos a formato de franquicia individual, que es cuando una persona o natural o jurídica se le otorga el derecho para comprar u operar una unidad de la franquicia. También tenemos la franquicia múltiple, que son ya 2 o 3 unidades, pueden ser más incluso, dependiendo, como les decía, del potencial del mercado. Y luego tenemos las que se utilizan más ya para expansión internacional, que en territorios muy grandes como Estados Unidos pueden mezclarse también distintos formatos, como lo son la franquicia maestra o la de desarrollo de área, que son más que todo utilizadas, como les decía, para expansión internacional. Sin embargo, la diferencia entre una y otra, para no confundir mucho, porque sé que puede volverse un poco técnica la conversación, es que la franquicia maestra te brinda la posibilidad como franquiciador o dueño de la marca de otorgar derechos al franquiciado para otorgar, para la redundancia, sus franquicias, en este caso a través de franquicias individuales o múltiples. Luego van a ver más abajo los datos económicos. Perdona que interrumpa aquí, Luque, es bien interesante cómo muchas personas que cuando quieren franquiciar su marca, muchas piensan que solamente se puede hablar de franquicias maestras y de vender un país completo. Y en realidad hay casos que nosotros los países los dividimos en muchísimas partes. Claro. Entonces, en realidad, no pierdas el control de tu marca. Muchas veces tú puedes elegir simplemente franquiciar un espacio específico dentro de tu mismo territorio. Y eso es bien interesante entenderlo, porque muchos también nos dicen, a mí me gustaría seguir siendo parte de cada local que abran en mi marca. Y para eso también hay algo que se llama, por ejemplo, una franquicia asociativa, en las cuales tú tendrías doble sombrero, en el cual tú puedes seguir siendo socio, pero también franquiciador, ¿no? Entonces, hay mucho que saber, hay mucho que Claro, hay múltiples, totalmente, hay múltiples estrategias de expansión, básicamente. Y realmente nosotros a lo que apuntamos siempre, y por eso es que siempre hacemos hincapié en que el servicio que GNF Worldwide brinda es un servicio traje a la medida para cada uno de los clientes, porque incluso podríamos estar hablando de 2 marcas, 2 pastelerías, por ejemplo, o panaderías, que tienen objetivos distintos, que tienen manuales operacionales distintos, entre muchas otras cosas, cuando mucha gente, y existe ese mito también por ahí, así como a veces la franquicia tiene una acepción negativa en algunos países,
precisamente por la falta de un sistema profesional detrás, y que resurge lo que nosotros llamaríamos como un Frankenstein, donde cada una de las partes fue elaborada por un proveedor externo, donde ninguna de esas partes conversa luego. Pero bueno, más adelante les contaremos un poquito más de eso. Después tenemos los datos económicos. Como pueden ver, está el canon de entrada. Como muchos sabrán, el canon de entrada se refiere a, digamos, el pago que hace el franquiciado, un único pago inicial, donde está incluido lo que es el derecho de uso de marca, lo que es también la capacitación inicial y la transmisión de este know-how a través de distintos manuales operacionales, videos que tenga el franquiciador, en este caso, para pasar toda esa información y expertise. Y hablando del canon de entrada, es importante entender que es una contraprestación de servicio, no es simplemente un gasto o un pago que simplemente, digamos, como quien dice, va al bolsillo, no, claro. Es una contraprestación. Nos pasa que hay gente que nos dice, he encontrado una franquicia que no tiene canon de entrada, mira qué bueno, y nosotros le decimos, sal corriendo. No es bueno ni para el que está comprando ni para el franquiciador en este caso. Totalmente. Luego tenemos otros montos asociados también al sistema de franquicia, como la inversión inicial, también, bueno, que viene siendo lo que es la inversión total menos de ese canon de entrada, y por último la inversión total, que como ven son rangos que van a depender, muchas veces quizá ustedes lo leen y se preguntarán, pero ¿cómo va desde 300.000 hasta 800.000? Va a depender del tipo o el modelo o el formato como tal que se utilice en un determinado, en una determinada marca. Por ejemplo, en este caso la Boulangerie tiene 3 formatos, donde van desde un kiosco hasta un flagship que puede tener X cantidad de metros cuadrados, en este caso square feet. Luego tenemos por último los 2 puntos bastante relevantes y que son realmente como el grueso del negocio para una persona que es franquiciadora, como serían las regalías mensuales, que también son una contraprestación. Muchas veces los franquiciadores pueden pensar que ese 5% sobre las ventas es obligatorio, y efectivamente es obligatorio que el franquiciado lo pague. Sin embargo, eso por supuesto siempre tiene que venir acompañado de un soporte y apoyo constante que el franquiciador tiene que estarle brindando a los franquiciados, porque claramente esto es un negocio que debe ser ganar-ganar. Mientras más venda el franquiciado, claramente el franquiciador va a cobrar más sobre esas ventas. Y por último, está lo correspondiente a la cuota de publicidad o fee de marketing, hay distintas maneras de llamarle también, que viene siendo ese, que muchas preguntas hacen sobre eso, viene siendo un 3% en el caso de esta marca, que es la Boulangerie Gourmet, donde se cobra un porcentaje sobre las ventas que es utilizado, bien sea dependiendo de la política del franquiciador, para un fondo de publicidad que brinda apoyo y soporte a nivel de marketing a toda la red de franquiciados, o bien, dependiendo de distintos territorios, como les decía, las políticas de esa marca, que lo utilizan, por ejemplo, para un por ciento lo tiene que utilizar el franquiciado para reinvertir en publicidad local o invertir en publicidad local, y el otro 2% se lo otorga al franquiciador. Así es. Bueno, luego tenemos otro ejemplo, que igual solamente era para mostrarles que eso es importante, no lo comenté, es que tener presente que dentro de estas 20 marcas, así como dentro del resto de marcas presentes en nuestro portafolio, van a encontrar distintos sectores o industrias que tienen presencia dentro de este documento. Por ejemplo, existe lo que es el sector de alimentos y bebidas, como vimos ya de la Boulangerie Gourmet, que dentro de sí mismo tiene distintas categorías o subcategorías, como pueden ser restaurantes full service, que van a ver también dentro del top 20, que son ya estos restaurantes que tienen servicio a la mesa, atención a la mesa básicamente. Ya tienen otros restaurantes más fast casual o good service, que pueden ser, por ejemplo, como la Boulangerie, que son servicios, restaurantes más sencillos. Y luego tenemos también lo que son el sector o la industria de servicios, como este que vemos acá, que es Super Park, que es un parque de actividades indoor, digamos que ofrece distintos servicios de trampolines, de estos como que son indoor, como les comentaba, y distintos circuitos para grandes y chicos. Es una marca de origen finlandesa y tiene como, digamos, planes de expansión, su entrada al mercado canadiense, y también van a hacer su expansión en Europa, también comenzando por España. Y además de Super Park, lo interesante que tiene, por ejemplo, es que no solamente es algo de juegos para niños y tal, sino que además también se concentra mucho en la tecnología y en la educación. Entonces, lo que ellos quieren es un poco romper los esquemas de que simplemente que se puede aprender y al mismo tiempo que está jugando, y ya no simplemente están los niños simplemente todo el tiempo, digamos, en el móvil, así como también puede juntar a las familias, porque es para todas las edades, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, como les decía, haciendo el ejercicio de la misma forma, leyendo otro caso de otro cliente de otro territorio con distintos planes de expansión, vemos, como les decía, en este caso tenemos que es del sector servicios, la categoría es un centro de actividades recreativas.
Como les dije, su origen es finlandés, tiene más de 10 unidades a nivel global, porque tiene presencia en distintos territorios, no solamente en Finlandia. Ahora mismo tienen disponible, digamos, el territorio canadiense, y como les comenté, próximamente también en España, y tienen distintos formatos de franquicia, bien sea a nivel de maestra o desarrollo de área, según los planes de expansión que hemos preparado para ellos. Bueno, también comentarles, como les había dicho, bueno, en este caso tienen un canon de entrada de $100,000 aproximadamente, una inversión inicial desde $1,000,000. Lo mismo, la inversión total viene siendo esa sumatoria entre la inversión inicial y el canon de entrada, que nos daría 1,100,000. En este caso, es un poco más alto el tema de la regalía, que es un 6%. Esto también siempre nos preguntan, y es súper clásico, que nos pregunten cualquier cliente que está en conversaciones preliminares con nosotros, ya, pero ¿cuánto puedo cobrar de regalía? De nuevo, va a ser como la respuesta de Lorena y el vino, va a depender mucho de cada caso, de cada negocio. Puede ser que tengamos incluso dos cafeterías, volviendo al caso de la boulangerie, que de acuerdo a las variables que tomamos en cuenta tengan distintas regalías. Puede ser por temas de posicionamiento de marca, cantidad de unidades existentes, etcétera. O sea, en muchos casos, también rentabilidad del negocio. Todos esos son elementos que se toman en cuenta al momento, digamos, que tomamos en cuenta nosotros, al momento, digo, bueno, como dice nuestra CEO, es un poco de ciencia con arte. No es mandatorio que efectivamente para el alimentos y bebidas es 5% fijo, pero efectivamente sí existe una tendencia que en el caso de los servicios siempre es un poquito más alto que en alimentos y bebidas. El tema de la regalía, sobre todo por temas de rentabilidad, porque claramente el nivel de rentabilidad en alimentos y bebidas siempre es un poco más elevado. Y por último tenemos la cuota de publicidad, que es el 4% sobre las ventas, que en este caso Superpark, como les decíamos, tiene como política que ese 4% sobre las ventas va a ser invertido por el franquiciado, es decir, no va a ser como el caso anterior, donde les explicaba que el 3% en el caso de la Boulangerie Bulmish se le da al franquiciador para que el franquiciador sea quien invierte ese dinero. En este caso es el propio franquiciado, debido a que como ellos están buscando apalancarse, nuevamente utilizo un término, para su expansión en el territorio canadiense a través de un franquiciado maestro de desarrollo de área, en ese caso esa persona, siendo la conocedora del mercado, va a ser la que va a invertir ese dinero para, digamos, hacer las estrategias correspondientes y más adecuadas para esta marca en ese territorio. Exacto. Y en realidad en ese top 20 tenemos diferentes marcas que van desde las 1,600 unidades hasta las 2 o 3 unidades. Y en realidad no necesariamente porque una marca tenga más o menos unidades es más o menos exitosa que otra. Mucha gente suele preguntar, cuando quieren franquiciar su negocio o no quieren franquiciar su negocio, pero quieren, digamos, expandirse, nos dicen, es que mi negocio no es franquiciable. Y el tema es que no todo debe ser franquiciable, pero realmente todo, o sea, todo puede ser franquiciable. Porque mucha gente confunde el tema de escalabilidad con el de franquiciabilidad. Es decir, digamos, una hamburguesería que tenga 200 unidades en una ciudad es igual de exitosa que a lo mejor un restaurante, claro, un full service de mantel largo, como eso se mismo, que tenga realmente una en cada ciudad cosmopolita del mundo, ¿no? Entonces, que, claro, todo, por supuesto, porque todo, siempre lo hemos comentado, incluso existen, que no es muy común, digamos, en el común denominador de la gente que conozcan lo que se denominan las franquicias boutique, que efectivamente es como decía Lorena, puede ser tipo X marca, no la voy a mencionar, porque, bueno, pero claramente puede ser que su objetivo sea ser una franquicia boutique y que haya una sola en grandes capitales. Exacto. Y ese sea el objetivo de expansión y listo. Y no es que existe que eso es, o sea, algo bueno y malo, sino que todo va a depender de la estrategia y también de los planes de expansión que se definan y se determinen para cada una de las marcas. Y cada uno de los mercados, porque a lo mejor lo que en un mercado entra más, en otro entra menos, ¿no? Entonces, claro, al final tiene muchísimo que ver con estrategia, claramente, porque también, incluso para hablándole a personas que quizás nos están escuchando y quieran pensar en transformar su negocio o al modelo o al sistema de franquicia profesional, pueden pensar como que, bueno, pero mi objetivo, si voy a un mercado que yo considero muy riesgoso, también puedo utilizar, por ejemplo, una franquicia maestra, o si es un mercado que yo sé que tiene mucho potencial y me interesa mucho, lo que tú mencionabas, que es la franquicia asociativa. Todo va a depender. Si es riesgoso y quiere arriesgar menos, vale la redundancia, pues utilizará otro formato en donde él no tenga que meter tanto dinero, tanto riesgo, siempre teniendo presente, claro, que al final del día, si una marca no le va bien en un territorio, el perjudicado es el franquiciador. Totalmente. Porque la marca evidentemente
uno de los activos más importantes, por no decir el más importante de la franquicia. Totalmente de acuerdo, y hay muchos, por ejemplo, que nos dicen, hay marcas súper importantes que ellos no franquician, y es a lo mejor no, o a lo mejor en unos territorios no franquician y en otros sí. Claro. Es un tema al final de aprovechar el expertise que puedes encontrar, digamos, en otros socios franquiciados, ¿no? Claro, incluso esas marcas que, como tú dices, no, quizás no franquician, entre comillas, en un territorio, pueden utilizar lo que es la franquicia corporativa, que es el crecimiento con unidades propias y de repente, eventualmente, pensar en una franquicia de conversión. Es decir, buscarse franquiciados específicamente en ese territorio y pasarle o venderles, digamos, ya la franquicia operando, habiendo, o dándole plusvalía, en realidad, a su marca en ese territorio porque ya probaron el concepto. Entonces, claro, esto da para otro juego. Pero bueno, hablando un poco como para ir cerrando de lo del top 20. Sí, por ejemplo, nos preguntan mucho, nos han venido muchas preguntas que nos dicen como cuáles son los requisitos generales para optar por algunas de estas franquicias, ¿no? Y muchos nos preguntan también cuál es la franquicia ideal, cuál es la mejor franquicia. Y acá es lo que conversamos con Luke, yo le decía que mi padre siempre decía que cuando preguntaban cuál es el mejor vino, él siempre decía el que más te gusta. Y en realidad con la franquicia es igual, depende de la franquicia, cuál sea la ideal según tus necesidades, según también tu presupuesto, porque lo que siempre decimos es que las franquicias usualmente no compiten, digamos, por categoría necesariamente, sino por nivel de inversión. Es decir, una pizzería no necesariamente compite con una pizzería, pero si tienen un nivel de inversión parecido, así sean dos negocios diferentes, ahí es donde compiten, ¿no? Claro, entonces, y por supuesto, depende un montón también de lo que quiera la persona que viene a nosotros a comprar la franquicia. Muchas veces llega gente y dice, no quiero saber nada de alimentos y bebidas, y de una vez, claramente el equipo comercial, que como les digo Lorena, es el equipo que ella lidera, se encarga de filtrar debidamente. Nosotros previamente desde el área de consultoría hacemos lo que es la definición del perfil del franquiciado y va un poco por esos lados que dice Lorena, un poco por los niveles de inversión que tenga la persona, si es que para el franquiciador, en este caso el dueño de la marca, es fundamental y mandatorio que el que va a comprar la franquicia tenga que operar, múltiples factores que vamos a tomar en cuenta. Principalmente va a estar determinado por el nivel de inversión, pero también va a estar muy definido por lo que busque la persona que está adquiriendo la franquicia en ese momento, y bueno, en base a eso vamos definiendo cuál es la marca que más se acomoda. Incluso hay gente que no nos dice que no quiere alimentos y bebidas, pero también hay cosas que pueden convertir una franquicia más atractiva o no, que puede ser el tema de la dificultad de su operación. Hay gente que le gustan más los retos, hay gente que dice esto no me gusta, y así sucesivamente. Lo mismo puede pasar con retail y servicios. O sea, exacto, el caso de alimentos y bebidas siempre tiene la fama de ser más sacrificado, entre comillas, pero primero también hay que tomar en cuenta lo que les comentaba hace unos segundos de los niveles de rentabilidad que se manejan casi siempre en el tema de alimentos y bebidas, y además los potenciales de crecimiento, que eso es interesante también, que tiene cada una de las industrias. Hablando un poco como a modo general, una de las cosas que estuvimos revisando un poco la semana pasada es el crecimiento que se estima, aun cuando sabemos que hay muchas conversaciones de que el año que viene va a ser complicado, que va a haber una recesión. No lo sabemos, todo apunta a ello. Al mismo tiempo, las proyecciones que hacen todas estas empresas de estudios de mercado a nivel internacional proyectan que para el año 2028 la industria de alimentos y bebidas, que hoy en día vale 2.6 trillones de dólares a nivel mundial, alcance el doble, incluso a niveles prepandemia. Entonces, claramente hay oportunidades muy interesantes que, bueno, las personas que estén viendo este webinar o que sepan de alguien que le interese evaluar la posibilidad o explorar la posibilidad de comprar o adquirir una franquicia, pues, bueno, obviamente la idea es que nos contacten para poderles dar más detalles de esto. Exacto, porque los pasos a seguir, digamos, si alguno de ustedes está interesado en adquirir una franquicia o incluso en franquiciar su propio negocio o simplemente saber más del tema, porque también nos gusta mucho el tema de evangelizar, como diría nuestro founding partner que ha escrito la Biblia de las franquicias, que la pueden ver ahí, Pulicherry. Entonces, la idea es que, o sea, no necesariamente tienen que digamos, saber que quieren franquiciar, sino simplemente tienen que tener un poco de curiosidad para querer, digamos, saber y tener, digamos, todas las opciones que puedan tener. Y ya luego de eso decidir lo que mejor les convenga, ¿no? Pero es importante que tengan toda la información, porque como decíamos en un inicio, muchos tienen una connotación negativa de la franquicia. Y la franquicia es mucho más, cuando descubres el mundo maravilloso de las franquicias, realmente vas a poder saber que tienes mucho más opciones que los demás. Sí, totalmente. Y también un poco aprovechar el espacio para educar, entre comillas. Hay mucha gente que cree que cualquier cosa es una franquicia, o sea, en el sentido de, yo conozco a Lorena, yo tengo un negocio y le doy a Lorena para que use mi marca, y ella hace lo que quiere con su negocio. Eso no es una franquicia. Hay distintos tipos de franquicias.
como les digo, esto puede ser una conversación que se puede tornar extremadamente técnica, pero sí es importantísimo, por lo menos al momento de invertir o pensar en invertir o pensar en convertir un negocio o transformar un negocio franquicia, tener toda la información para poder tomar la decisión o la estrategia que quiera seguir, por supuesto, lo más informado posible, a la redundancia. Pero bueno, si quieres, Lorena, por favor, para terminar, indícanos dónde se pueden contactar con nosotros para poder pedir más información sobre alguna de las marcas. Sí, claro, en realidad pueden escribirnos a info@gnfworldwide. Ahí nosotros mismos vamos, según el territorio, digamos, en el que ustedes quieran o adquirir una franquicia o bien a franquiciar, digamos, su negocio o escuchar acerca de qué puede hacer con su negocio, vamos de acuerdo a cada territorio, ¿no? Entonces, en realidad, por favor, siéntanse libre de escribirnos, nos va a encantar conocerlos y compartir un poco con todos ustedes. Sí, y siempre, bueno, como decimos siempre, bueno, alguien nos está escribiendo que gracias por este webinar tan didáctico, no hay información a la mano casi nunca sobre franquicia. Creo que por eso también, bueno, es un poco la dinámica que nosotros hemos tratado de generar con estos webinars y con la información que estamos posteando en las redes sociales, un poco educar al lector, en este caso en general, sobre este mundo de la franquicia, porque debido al desconocimiento que existe en el mercado o a nivel general, hay muchos mitos, como lo que tú decías, y bueno, es un poco nuestra labor desmitificar ese poco concepto y conocimiento que existe sobre este sector. Totalmente, y además también entender que la franquicia debe ser global. Hay muchas, digamos, estas consultoras que a lo mejor son más locales y que desean, digamos, que las marcas crezcan solamente dentro de un territorio. Y es bueno también entender que hay muchas veces mucha más oportunidad fuera, ¿no? Aprovechar los puentes, aprovechar, digamos, que la franquicia puede y debe ser global, ¿no? Efectivamente, y al final, bueno, nuestro papel en todo este juego, en toda esta ecuación, es ayudar a los clientes, apoyarlos para que tengan un crecimiento y una expansión muy importante, sostenible en el tiempo, porque como decía Lorena, lo importante no es la cantidad de unidades que abran. Nosotros ya hay clientes que han abierto 20 unidades y han tenido que recomprarlas o cerrarlas, lo cual es mucho peor, obviamente, cuando son grupos que tienen dinero, perfecto, porque las recompran y bueno, es un problema más y ya. Pero en el caso de clientes que se ven muy afectados por cierres, etcétera, de sus locales, unidades, obviamente eso no es porque algo no ocurrió, o como diría nuestro founding partner en la Biblia de la franquicia, se cayó el castillo de naipes. ¿Sabes? Al final del día no es algo que se puede sostener. No, totalmente. Y yo creo que para cerrar, nuestra recomendación yo creo que sería que si vas a expandirte, si vas a crecer, si vas a franquiciar, hazlo profesionalmente. No lo hagan simplemente queriendo a lo mejor ahorrar costos porque al final lo barato sale caro. Sí, efectivamente lo sabemos porque hemos visto distintos casos. Pero bueno, nada, agradecer a todas las personas que nos acompañaron en este día y a los que van a ver esto probablemente por pedacitos por allí por las redes sociales, como dicen por ahí por el chat. Y pues nada, nos vemos en otra ocasión. Y estén atentos que cada 6 meses sale una nueva versión de Top 20. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.